Bienvenidos. En este video vamos a resolver una pregunta de tipo prueba 2 que explora conceptos de cantidad de movimiento y energía. Esta pregunta explora conceptos de mecánica. Detén el video en este momento y lee las primeras 3 preguntas. Muy bien. Las primeras 3 preguntas piden definiciones. En los exámenes de física del BI, este tipo de preguntas se pueden responder bien sea escribiendo la definición con palabras o escribiendo la fórmula de la definición e identificando cada uno de los términos o factores. Vamos con la pregunta 1. Define el concepto de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se define como el producto de la masa por la velocidad. Esta definición en fórmula se ve así. Estas flechas que colocamos sobre la cantidad de movimiento y sobre la velocidad están allí para enfatizar que ambas son magnitudes vectoriales, quiere decir, tienen magnitud y dirección. Este hecho tiene una implicancia importante en la matemática que se desarrolla a partir de esta definición, y es bueno no olvidarlo, especialmente en problemas que tienen que ver con colisiones, como que se verán en otros videos, es muy importante recordar este detalle. Limpiemos un poco acá y sigamos a la pregunta 2. Enuncie la segunda ley de Newton usando el concepto de cantidad de movimiento. Bien, esta es la definición formal de la segunda ley de Newton y eso en palabras se explica como que la fuerza neta es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento. Y he colocado las palabras razón de cambio en rojo para explicar que la razón de cambio en física significa la variación de una magnitud física respecto del tiempo. Es un concepto matemático que viene del cálculo y que seguramente si ya has visto cálculo en tu clase de matemáticas será para ti pues muy familiar, pero quería enfatizar que en física, en la gran mayoría de los casos, la razón de cambio significa la variación de una magnitud física respecto del tiempo. Esta es la definición formal de la segunda ley de Newton. Y es la definición que se espera que un alumno de física del BI conozca. Seguramente en otros cursos de física anteriores habrás visto esta ecuación, F igual m por A, escrita como la segunda ley de Newton. Algunos profesores la escriben con un símbolo de sumatoria para enfatizar que es la fuerza neta. Esta es una consecuencia de la definición formal de la segunda ley de Newton para los casos en los cuales la masa es una constante. Cuando la masa de la partícula sobre la cual se aplica la fuerza es constante, esta es la segunda ley de Newton. Sin embargo, es un error al nivel del BI decir que esta ecuación es la segunda ley de Newton. Eso no es correcto al nivel del BI. La definición formal es la que está circulada en azul. Muy importante ese detalle, especialmente para preguntas en prueba 1, donde este detalle es evaluado. Vamos a la pregunta 3. ¿Cómo se relaciona el impulso de una fuerza con el cambio de cantidad de movimiento que esta fuerza produce? Se puede responder a la pregunta utilizando como base la segunda ley de Newton, que es, repetimos, esta ecuación de acá. Si yo resuelvo esa ecuación para el cambio en la cantidad de movimiento, me queda la ecuación que tengo a la derecha. En esa ecuación, el producto de la fuerza por el incremento en el tiempo o por el tiempo como magnitud es el impulso y este impulso es equivalente a al cambio en la cantidad de movimiento. Esta fórmula es muy útil en muchas situaciones posteriores en exámenes de la IB. No, hay que recordar siempre, el impulso es, por una parte, el producto de la fuerza por el tiempo y por otra parte, equivalente al cambio en la cantidad de movimiento, como se desprende de la segunda ley de Newton. Detén tu video ahora y verifica que hayas comprendido los 3 conceptos. Muy bien, sigamos adelante. La pregunta 4, que tiene varias partes, ya establece un ejercicio para resolver utilizando matemática y fórmulas. El contexto de la pregunta es un vehículo que está sobre una pista horizontal que tiene una masa de 3.000 kilogramos, al cual se le aplica una fuerza por un periodo de tiempo muy corto y la fuerza no es una fuerza constante. El vehículo posteriormente a la aplicación o como consecuencia de la aplicación de esta fuerza adquiere una rapidez final.
Detén tu video ahora y lee la pregunta en detalle y resalta o anota los datos importantes. Bien, es muy importante comentar que las gráficas fuerza contra tiempo son comunes en las preguntas de prueba 2 de los exámenes de física del BEI. ¿Por qué son comunes? Porque estas gráficas tienen un significado. El área bajo la curva de un gráfico fuerza contra tiempo significa el impulso. Es muy fácil entender esto desde el punto de vista matemático si yo dibujo dentro de esa área un rectángulo y me pregunto cómo calcularía yo el área de ese rectángulo. El área de ese rectángulo se calcula multiplicando un valor de tiempo que está sobre el eje X por un valor de fuerza que está sobre el eje Y para calcular el área de ese rectángulo, ya que, como sabemos, esa área se calcula siendo base por altura. Un nivel superior de esta definición implicaría integrales, implicaría la integral definida de esa curva, en la cual no vamos a entrar en este momento porque no es un requisito para una pregunta de la IB que se resuelva esto haciendo integrales, pero creo que el concepto de área con un rectángulo queda entendido. También es importante recordar que el impulso también es equivalente al cambio de cantidad de movimiento. Quiere decir que calculando el área bajo esa curva, también estoy calculando, además del impulso, el cambio en la cantidad de movimiento. Este concepto es muy importante para la pregunta que viene después. Vamos a la pregunta 4A. En la pregunta 4A se pide determinar el valor de la fuerza máxima. Es, de nuevo, importante recordar o darnos cuenta que el valor de la fuerza no es constante, es una fuerza que está cambiando en el tiempo. Luego no puedo aplicar las ecuaciones de mi cuadernillo de fórmulas, dado que si la fuerza no es constante, la aceleración tampoco lo es. Entonces las fórmulas de cinemática o dinámica que están en el cuadernillo, pues no serían efectivas. Esta pregunta hay que resolverla con un enfoque más conceptual, utilizando el gráfico y su significado matemático. Vamos paso por paso. Recordemos que el área bajo la curva significa el impulso y también significa su equivalente, que es el cambio en la cantidad de movimiento. Ya que el gráfico presentado en la pregunta es un triángulo, el área bajo la curva también se puede escribir en términos del área de un triángulo, que es la base por la altura dividido por 2, donde la base es el tiempo, esta magnitud, esta es la base del triángulo y es el tiempo. Vamos a cambiar acá de color, a ver si sale un poco mejor. Esto es el tiempo, delta t, y la altura es la fuerza. Quiere decir que la altura se puede entender aquí y es F máxima. Entonces, el área de ese triángulo sería el valor de tiempo por el valor de F máxima dividido por 2. Venimos de la fórmula base por altura dividido entre 2, una fórmula básica de geometría para la fórmula para calcular el área de un triángulo. ¿Ok? ¿Ok? Enviamos un poco acá para seguir adelante. Muy bien. Y seguimos. Esto quiere decir que si yo logro calcular el valor del cambio de la cantidad de movimiento, este valor, tendré una ecuación cuya única incógnita será la fuerza máxima, ya que el valor del delta T lo conozco, es el tiempo de contacto, y el 2 es una constante. Muy bien. Entonces, vamos allá. El cambio en la cantidad de movimiento se define como el valor final de la cantidad de movimiento menos el valor inicial de la cantidad de movimiento. Dado que la partícula partió del reposo, su velocidad inicial es 0, entonces el momento, la cantidad de movimiento inicial de la partícula es 0 y se enfatiza allí en verde, y nos quedaría que el cambio en la cantidad de movimiento es simple y llanamente la cantidad de movimiento final, que es la masa por la velocidad final del vehículo. Reemplazamos los valores, la masa del vehículo es 3.000, la velocidad es 4.5 metros por segundo. No estamos colocando las unidades en el cálculo para hacerlo un poco más fácil de leer y el cálculo nos da 13.500 kilogramos metro por segundo. Ese es el valor del área bajo la curva, que también es el valor del cambio en la cantidad de movimiento. Combinamos las dos cosas y nos queda, como dijimos antes, una ecuación
en la que solamente hay que calcular Fmax. Despejamos y nos queda que la fuerza máxima, que es el valor máximo de la fuerza, es 45.000 newton o 45 kilonewton si lo llevamos a utilizando la potencia por 10 a la 3. Detén tu video ahora y verifica que hayas comprendido el procedimiento y los conceptos. Muy bien, vamos a la parte B. En la parte B se plantea un escenario de cinemática en el cual la fuerza ya ha desaparecido, el vehículo ya se está moviendo, recorre una cierta distancia y alcanza una velocidad final menor que la velocidad inicial, después de recorrer la distancia. Detén tu video ahora y lee los datos y toma nota de los datos importantes. Bien. Bueno, nos están pidiendo calcular el tiempo que el vehículo tarda en recorrer los 15 metros. Si me remito a mis fórmulas de cinemática que puedo usar, dado que la pregunta establece que la aceleración es uniforme, al establecer que la aceleración es uniforme, puedo utilizar la fórmula de mi cuadernillo. Pues utilizo la fórmula velocidad final es inicial más aceleración por tiempo y despejo el tiempo. Pero me doy cuenta de que no tengo el valor de aceleración, por eso lo escribí en rojo. Entonces debo buscar el valor de aceleración. Muy bien. Utilizo otra fórmula de mi cuadernillo que no incluye el tiempo, que seguramente conoces, y calculo mi aceleración. La velocidad final es 3.2, la velocidad inicial es 4.5, la distancia recorrida dada por el problema son 15 metros, y calculo y me doy cuenta que la aceleración me da negativo. 0.33 metros por segundo negativo. ¿Qué significa ser negativo? Significa que la aceleración está actuando para que la velocidad o la rapidez, dependiendo si el enfoque es vectorial o escalar, disminuya. Tiene sentido y es muy importante comprender que el significado físico del signo negativo en este caso. Entonces ya tengo la aceleración, voy a mi fórmula anterior, reemplazo mi valor de aceleración negativo y el tiempo me da 3.9 segundos o aproximadamente 4 segundos. Y fíjense que me da positivo porque he reemplazado correctamente mi valor de aceleración para que el tiempo de positivo, un tiempo negativo no tendría sentido físico. En la pregunta C, nos piden calcular la razón de cambio promedio de la energía cinética disipada mientras el vehículo se mueve sobre una pista como consecuencia del contacto. Esto quiere decir que el vehículo, una vez que la fuerza deja de aplicarse, tiene un valor de energía cinética. Esta energía cinética es transferida como calor, como energía térmica, por efecto de la fricción entre las ruedas y la pista al ambiente y al material. Esa es la razón por la cual el vehículo eventualmente se detendrá, porque habrá transferido toda su energía cinética en energía térmica por efecto de la fricción. ¿Ok? Entonces, volvemos al concepto de razón de cambio. La razón de cambio, como dijimos anteriormente, es el cambio de una magnitud física respecto de cierto valor de tiempo o durante cierto valor de tiempo. Es el cambio de la magnitud respecto del tiempo. En este caso estamos hablando de la energía cinética. Entonces, vamos a analizar el cambio de la energía respecto del tiempo que tarda en cambiar. Y allí viene, que es importante entender que esta resta de valores iniciales y finales significa el cambio de la energía cinética durante un tiempo determinado. Esta fórmula no está en el cuadernillo de fórmulas, por eso es importante comprender este concepto. Desarrollamos la fórmula, recordando por supuesto que la energía cinética en fórmula es 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Eso pues hay que recordarlo. Y pues reemplazamos cada término de la ecuación por su equivalente de energía cinética. Dado que la masa del vehículo es la misma masa, sacamos 1/2 de la masa como factor común y nos queda una ecuación para reemplazar los valores de rapidez final e inicial que tenemos en el ejercicio. El tiempo es el tiempo que tarda el vehículo en rodar, o sea, 4 segundos. Reemplazamos los valores y nos da este valor. Y nos damos cuenta de que la potencia nos da un valor negativo. ¿Cuál es el significado físico de este signo negativo?
que la potencia es una potencia que se está disipando, que es potencia disipada, que ya no es parte, la energía ya no es cinética, ya es energía térmica, por ende es potencia que se va disipando y que hace que el vehículo tenga cada vez menos energía cinética para moverse. ¿Ok? Se puede analizar como una pérdida de energía desde el punto de vista de que el movimiento tiene menos energía para ocurrir. Eh, hay algunos detalles allí sobre los cuales no voy a entrar, pero lo importante de esta pregunta es entender que el signo no negativo no es un error, sino que indica, quiere decir, se interpreta como que es potencia que se está disipando al material, luego entonces energía que ya no es cinética, sino que es térmica, que se disipa al material por efecto del contacto o de la fricción entre los dos materiales. Espero que el video haya sido de utilidad y nos vemos en un siguiente video.